En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. Los abogados internacionales de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga exigieron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que reconozca y cumplan con las medidas cautelares otorgadas el 24 de junio de 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Chamorro, entregaron la solicitud ante el juez 10º distrito para lo penal de audiencias de Managua, mientras que en el caso de Maradiaga la solicitud se hizo ante el juez 6º de distrito penal de Managua. Según un comunicado de la oficina de Jared Genser, el abogado especializado en derechos humanos que representa internacionalmente a los dos aspirantes. En su decisión, la Corte Interamericana resolvió requerir al Estado de Nicaragua que proceda a la liberación inmediata de Chamorro y Maradiaga y también requerir que Nicaragua adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal y la de sus familias nucleares. El régimen de Ortega y Murillo debe informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cualquier medida urgente que adopte para cumplir con la decisión antes del 8 de julio de 2021 y posteriormente cada mes. El periodista y director del medio de comunicación Notimaf TV, Eduardo Montenegro, regresó de Estados Unidos y se presentó a la Fiscalía Sandinista ante la citatoria que le enviaron para declarar sobre la relación con la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, misma que es criminalizada por el delito de lavado de dinero que supuestamente cometiera Cristiana Chamorro, exdirectora de esa ONG y precandidata presidencial con amplio respaldo popular. Montenegro, al igual que otros periodistas, dijo que los fiscales le interrogaron sobre su trabajo desde el medio de comunicación, pero no le mencionaron la ley de ciberdelitos, misma que criminaliza la labor periodística. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a Nicaragua ante la limitada atención médica y la aplicación de leyes arbitrarias como la ley de agentes extranjeros, cadena perpetua, ciberdelitos y la de traidores a la patria que ha ocupado el régimen para criminalizar a la oposición y secuestrarlos. Asimismo, advierten a los estadounidenses que Nicaragua está en el nivel 4 de propagación y manejo de la pandemia del COVID-19, donde el riesgo de contraer la pandemia es alto. También resaltan que la violencia en Nicaragua ha aumentado, por lo que se puede ser víctima de robos y asalto sexual y a mano armada. El adulador y locutor sandinista William Grigsby nuevamente arremetió en contra de la prensa independiente de Nicaragua, a quienes acusa de ser parte del lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para dar un golpe de estado a su jefe Daniel Ortega. El lisonjero radial señaló con papeles armados a conveniencia del régimen a periodistas del norte y centro del país, a quienes supuestamente se les dio miles de dólares para desestabilizar el régimen de Daniel Ortega. Este propagandista también dijo que el Consejo Superior de la empresa privada COSEP y PEN Internacional otorgaron fondos para el supuesto intento golpe de estado. La poeta y representante de PEN Nicaragua, Gioconda Belli, desmintió a Grigsby. 3 altos funcionarios de Crimea llegaron a Nicaragua para la firma de acuerdos comerciales en medio de una tensa relación de Estados Unidos, Unión Europea y Rusia, quienes no reconocen la soberanía de Moscú en el territorio que le pertenece a Ucrania y que le fue arrebatado por Putin en una intervención militar en el año 2014. Georgi Muradov, viceprimer ministro de Crimea y representante de la península ante el presidente Vladimir Putin, Alexander Mironov, primer asesor experto en relaciones con organismos políticos públicos y medios de comunicación, y la ministra en finanzas Irina Kiviko son los 3 funcionarios de Crimea en Nicaragua. Estos 3 personajes fueron recibidos por Laureano Ortega, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos e hijo del dictador nicaragüense y asesor presidencial para inversiones, con quien firmaron acuerdos de cooperación esta mañana en la que estuvieron presentes los sancionados ministros Iván Acosta, del Ministerio de Hacienda, y Francisco López, tesorero del FSLN y asesor de Daniel Ortega. En el plano internacional, la cifra de fallecidos tras el derrumbe de un edificio de 12 apartamentos en Surfside, Miami-Dade, se ha elevado este miércoles a 16 personas, según han señalado el alcalde de la ciudad. De esta forma, la cifra de desaparecidos ya está en 147, puesto que no se ha podido lograr el descubrimiento de ningún superviviente una semana después del accidente. La alcaldesa de Miami-Dade ha anunciado que la Fiscalía del Sur de la Florida quiere que un gran jurado investigue la tragedia y dio apoyo a la iniciativa. Las personas localizadas son 125 tras una revisión de las cifras que se obtienen de distintas fuentes, señaló Levine Cava. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Denis Moncada, conocido como Moncada el Grande, también con el mote de Pitipoa,
se ha dedicado en los últimos días a compartir su verborrea en medios de los asoleados, los rusos, medios como Telesur, medios como RT. Y entonces ahí se da gusto, como decimos popularmente, diciendo mentiras. No hay nadie que lo cuestione, lo escuchan hasta la saciedad. Ustedes van a ver a continuación cómo un joven que parece ser periodista en RT lo escucha y a veces parece estar más concentrado en la siguiente pregunta y casi sonríe cuando escucha los argumentos, entre comillas, de Petit Pois, porque realmente son insostenibles. Moncada, en este monólogo que hizo en RT, acusa a Estados Unidos, escuchen ustedes, acusa a Estados Unidos de querer obstaculizar el proceso electoral en Nicaragua. ¡Qué cáscara! Increíble. Hay países, entre ellos dirigidos por Estados Unidos, que pretenden precisamente obstaculizar el desarrollo de un proceso electoral que está definido por la Constitución Política y el ordenamiento jurídico de Nicaragua y que lo desarrollamos en conjunto con los partidos políticos que tienen personalidad jurídica de una forma consensuada. O sea, que todo el desbarajuste que ha hecho Ortega con la contrarreforma electoral, con el nombramiento de los mentecatos que puso al frente de su circo electoral, o sea, ¿eso es culpa de Estados Unidos? ¿Eso es culpa de otros países que quieren obstaculizar el proceso electoral en Nicaragua? Tienes que ser bien bruto para creer algo así. O creer muy bruta a la gente para decir algo así y que te lo crean. Pero bueno, ese es Moncada el Grande exhibiendo su grandilocuencia y su verborrea atiborrada de mentiras por todas partes. Dice, ocupando él mismo un medio que podría decirse de alto alcance, como es RT, porque es una televisora rusa que está por todas partes en el mundo, dice que los enemigos de la revolución en Nicaragua usamos, y ahí me incorporo porque pues, me siento honrado de ser parte de ese ejército, de la mayoría de la población, usamos el poder mediático de las potencias, ¿no? Para distorsionar la realidad de Nicaragua, pero que en nuestro país todo ocurre acorde a la ley, conforme al Estado de Derecho, que los poderes del Estado trabajan coordinados pero separados. ¿Cómo será eso? Acá está. La verdad es que están utilizando, como siempre, el poder mediático de las potencias para crear confusión, transmitir falsedades, distorsionar la realidad de nuestro país. Entonces, hay los poderes del Estado que actúan de forma coordinada pero separada. Estamos hablando del Ministerio Público, de la Fiscalía, que se desarrolla normalmente sus actividades y al tener indicios de la comisión de delitos que atentan contra la seguridad de las personas, la estabilidad del Estado, que llaman y convocan a injerencias, intervenciones militares y que reciben financiamiento de potencias de los Estados Unidos y otros países de Europa, el Ministerio Público lo que hace es desarrollar un proceso de investigación normal. Una vez que tiene los indicios, pues hace las investigaciones para garantizar la seguridad y la estabilidad del país. Se desarrolla simultáneamente un proceso electoral y ninguna de las dos cosas se paraliza. Ni el Ministerio Público paraliza su investigación, ni el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua paraliza el proceso normal electoral que está definido por la Constitución y por el ordenamiento jurídico del país. Ustedes le ven la cara al que supuestamente lo está entrevistando. No sé, me da la impresión de que está a punto de reírse, pero creo que es nada más impresión mía.
o si me lo pone doña Dickel, nada más esa partecita de donde está el muchacho que está haciendo de periodista en esto. Vean ustedes, o sea, está creo yo, no sé, ¿sí? Escuchando, pero sin, o sea, oyendo, pero sin escuchar. Está posando para que la cámara lo vea como interactuando con Moncada el Grande. Y como un tergiversador profesional de la realidad que es Moncada y que sin ninguna vergüenza aparece en estos medios de bolita pasada, se tira a decir que es una casualidad nada más que la fiscalía, es decir, la fecalía, el ministerio pútrido de Ortega, pues haya decidido iniciar una investigación, entre comillas, por lavado de dinero, en contra de la Fundación Violeta Barrios y en contra de los empresarios del sector de Funides y contra Luis Rivas y demás. Y además que estén viendo el tema de la aplicación de la ley de soberanía y derechos del pueblo y que a la vez esté un proceso electoral caminando. No es un asunto de casualidad. Dice, es que la fiscalía trabaja, dice él, muy, pero muy ferozmente contra los temas de lavado de dinero y demás. ¿Coincidencia? Solo vos sabés. Dentro de toda la actividad de propaganda nociva y negativa, pretenden precisamente vincular una situación con la otra cuando realmente se dan en el momento simultáneo, porque la ley establece la obligación del Ministerio Público de investigar los indicios de delitos y el Consejo Supremo Electoral realiza el proceso electoral conforme a la Constitución, la ley y con los acuerdos de los partidos políticos que tienen personalidad jurídica en nuestro país. Es decir, los partidos comparsa que hacen cofradía con Daniel Ortega para tratar de darle algún grado de legitimidad a el sainete electoral que está montando para noviembre próximo. Le preguntaba, o mejor dicho, le sugería a este joven de RT a Pitipúa Moncada que antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganara la presidencia, se cruzaba los dedos en Managua, en Caracas y en Cuba para que fueran los demócratas los que alcanzaran el poder y que no fuera Trump el que se mantuviera en la Casa Blanca, precisamente para evitar, según ellos, más fraccionamientos o más refriegas o alteraciones o confrontaciones entre Washington y cada una de esas capitales en donde están las diferentes dictaduras, y que se creía incluso que el tema de las sanciones iba a ser algo que pasaba a ser parte del pasado. Sin embargo, viendo la realidad y viendo lo que ocurre hoy día con las recientes sanciones, incluso a Camila Antonia Ortega Murillo, entre los criminales que ha sancionado Estados Unidos, dice que se han dado cuenta, lo dice Moncada, no yo, se han dado cuenta que el imperio no tiene partido ni color, que va a actuar siempre de la misma manera. Es el imperio. No hay diferencia entre un partido y el otro en cuanto a sus relaciones exteriores y sus relaciones con los países vecinos y con los países que luchan por su libertad, por su democracia, por estabilidad y por el bienestar de sus países. Nosotros no vemos mayores diferencias entre un gobierno y el otro. Siempre actúan como imperios, siempre agreden a los estados, siempre agreden a los países, a los pueblos, invaden, destruyen, roban sus recursos naturales, sus riquezas energéticas. En fin, son una potencia que realmente la historia lo demuestra. Su estilo de vida americano realmente es el estilo de vida hecho a base de los recursos y de las riquezas de los países que invaden, que agreden, que roban y que saquean. Esa es la verdad.
Por consiguiente, hablar o buscar diferencias entre un partido y el otro, habría que buscarlo con lupa probablemente. El imperio, ¿no? Dios mío, es increíble cómo sueñan con el imperio, se duermen pensando en el imperio. Cuando están dormidos sueñan o tienen pesadillas con el imperio, se levantan pensando en el imperio, desayunan y van al baño pensando en el imperio. Una cosa realmente llamativa, ¿no? De parte de los coprófagos de la dictadura. Ok, aún con todo y este ambiente de inseguridad en donde el país se ve como el último lugar al que llegaría una persona sensata a poner su dinero, a invertir, a hacer negocios. Moncada dice que están buscando inversionistas y que los turistas vuelvan a Nicaragua. Fortalecer dentro de toda esta dinámica las inversiones exteriores, las inversiones internacionales en nuestro país, ampliando la comunicación, actividades turísticas, de comercio, de intercambio también con otros países. ¿Ustedes se imaginan a alguien medianamente inteligente invirtiendo en Nicaragua bajo estas condiciones? Persecución política, apropiación y robo de la propiedad privada, persecución a periodistas, a empresarios, encarcelamiento a empresarios, encarcelamiento a figuras de la oposición, al que no piensa como yo lo echo preso o lo secuestro. ¿Ustedes se imaginan a alguien inteligente o medianamente inteligente invirtiendo en Nicaragua? Pero es que cuando piensan en inversionistas, estos asoleados del cartel de los soles, se están refiriendo a gente que vive muy lejos de Nicaragua, allá por el lado de Rusia, en Ucrania, en la península de Crimea. Sí, y lo digo porque ayer llegó un señor que se llama Georgi Moradov a Nicaragua, que es el vicepresidente de ministros de Crimea. Este señor que aparece saludando al criminal sancionado Chico López, que también está, imagínense ustedes quién recibió a esta comitiva. Chico López, sancionado por los Estados Unidos por corrupción y violación de derechos humanos. Iván Acosta, sancionado por los Estados Unidos por ser parte de la columna vertebral económica que coopera con la dictadura. Y Laureanito Ortega, otro sancionado por Estados Unidos por lavado de dinero. Y ve, qué interesante. Ustedes se han fijado en los trajes de Laureanito, el tenor frustrado. Al Sapo, que mira este programa. Al Batracio, al Cenutrio que ve este programa. No le pasa ni la más mínima idea por la cabeza de cuánto vale cada traje que se pone Laureano Ortega. No es de los trajes Gómez. Y perdón, los trajes Gómez son muy buenos. Déjeme decirle, de los mejores que hay en Managua. Valga la propaganda y la aclaración. Ahí estás viendo trajes de Armani, estás viendo de Brooks Brothers, estás viendo trajes de la marca Brioni o de Enzo de Orsi, que son, pero de alto calibre o de alto poder adquisitivo. Al Cenutrio, que defiende eso, yo lo felicito, pero qué mal que estás, qué mal que estás. Porque ese traje, uno de ellos, puede costar hasta 10 veces tu salario, el que vos tenés, sí. Pero va a haber más de uno que diga, eso es envidia tuya. Envidia para nada. Porque como yo tengo los pies en la tierra, yo prefiero que lo poco que puedo adquirir, dedicarlo y distribuirlo de mejor manera en mi familia. Pero como no me cuesta en el caso de este delincuente internacional que es Laureano Ortega, entonces yo me compro lo que me place. Miles y miles de dólares en relojes, en zapatillas carísimas, en Louis Vuitton. Estos trajes no son trajecitos dados a hacer en un sastre en Nicaragua, ajustados al cuerpo. Para nada. Son trajes
carísimos. Pero más de uno va a decir que tiene derecho el hijo del dictador de vestirse como quiera. Estos son los que llegaron a firmar un acuerdo comercial. Entonces, estos son los que van a salvar a Ortega y Murillo en caso de que el DDR-CAFTA sea suspendido. Toda la exportación que viene para Estados Unidos va para Crimea. Todo ese ingreso del Producto Interno Bruto que llega producto de, valga la redundancia, la venta hacia Estados Unidos, va a ir hacia Crimea. O sea, digo yo, pues, porque a eso está apuntando según lo que uno encuentra en las palabras de Pitipoa. Crimea, dicho sea de paso, fue arrebatada a Ucrania, manu militari, por órdenes de Vladimir Putin. ¿Quiénes reconocen a Crimea en el mundo? Ay, ay, ay. Afganistán, Siria, Venezuela y Nicaragua. Entonces, es a ese mercado al que está apuntando, parece, el dictador y las 5 bollos Murillo para solventar la situación que se puede presentar en caso de que haya problemas con el CAFTA y que haya problemas también con el acuerdo de asociación con Europa, que, dicho sea de paso, se va viendo más clara una resolución del Europarlamento para los próximos 8 días o los próximos días de la primera semana del mes de julio. Va subiendo el nivel el agua. Bien, vamos a ver cómo nos va con esa aventura en la que nos están metiendo nuevamente de tentar a Estados Unidos, porque Crimea, yo sé de paso, no ha sido reconocida ni por Estados Unidos ni por la mayoría del mundo. Es decir, todo lo que hace Ortega son gestos de provocación, actos de provocación para que haya algún tipo de reacción. Como les decía ayer con Enrique Sáenz, parece que está empeñado en que haya una sanción de verdad contra el país y que entonces su argumento de que las sanciones son contra Nicaragua y que todos queríamos que se afectara a Nicaragua tengan algún tipo de peso. Fíjense ustedes han visto que cuando se dan estas votaciones en Naciones Unidas, bueno, hay países que se abstienen, otros países que no se meten en nada. ¿Y qué es lo que hace la dictadura para que estos países no se metan en nada? Saludarlos en sus aniversarios. Por ejemplo, en el 19 Digital dice hoy que hay un mensaje del pueblo y gobierno de Nicaragua. Oigan bien ustedes, es lo que decíamos ayer. Ortega cree que él es el pueblo. Y Murillo cree que es el pueblo. Dice, mensaje del pueblo y el gobierno de Nicaragua a la primera ministra de Barbados. ¿Cómo se comporta Barbados en la OEA? ¿Se abstiene o vota en contra? Va. Otra noticia, el 19 Digital. Gobierno de Nicaragua saluda el 59 aniversario de la independencia de la República de Ruanda. ¿Qué hace Ruanda a la hora de votar? Nicaragua nos ha saludado en nuestro aniversario. No nos metamos en eso. Otra gran noticia. Acá está. Dice, a ver cuál es la tercera que había visto aquí de estas que son así como ridículas. A ver, bueno, encuentro la otra. El punto es que es así que maniobra la dictadura para tener medio contentos a naciones que son realmente irrelevantes en el mundo, pero que a la hora de votar dice, bueno, a mí a lo mejor no me meto en eso. Que aquí nos mandó a saludar Daniel Ortega en nuestro aniversario. Qué alegre, se acordaron de nosotros. Así logran mantenerlos tranquilos. Para que vean cómo es la maniobra. ¿Cómo vamos con los me gusta, doña Dique? Que la miro preocupada. Dígame cuántos llevamos para que... 813. Tenemos que meterle un poquito el acelerador porque a estas alturas deberíamos tener por lo menos unos 1000 en me gusta. Denle me gusta al programa. Con sus me gustas, ustedes nos ubican dentro de los programas más vistos y más gustados en plataformas digitales y redes sociales. Gracias por sus me gustas. Ustedes son parte de este empuje del saborcito de estar informado.
Eduardo Montenegro, director de Notimap, llegó a la Fecalía y al igual que Mauricio Madrigal de Canal 10, salió, diría yo, un tanto tenso del interrogatorio, porque me parece a mí que se comete un error cuando va sin un abogado. Si va sin un abogado, estos criminales que hacen de fiscales y que no son más que inquisidores, que te amenazan una y otra vez, procuran de alguna manera hacerte entrar en miedo. Y aunque vos sepas que no has cometido ningún delito, pues la manera en la que te abordan simplemente hacen que penses en cada palabra que vas a decir para evitar que por la noche de un día cualquiera te vayan a secuestrar. De testigo en el caso de la fundación. Pues ustedes saben, las capacitaciones, lo normal como todos, pues. Pero sí uno se siente un poco mal, ¿me entiendes? Porque no hemos hecho nada malo, no hemos cometido ningún delito. ¿No le refirieron que quede en calidad de investigada? No, en absoluto. Ahora, ¿la entrevista estuvo serena o hubo algún tipo de acción intimidatoria en los cuestionamientos? Es un fiscal bastante interesante, eso lo te puedo decir. ¿Le consultaron sobre el trabajo periodístico de su medio de comunicación? Sí. Ese fiscal interesante que usted califica, ¿qué preguntas interesantes le hizo? No, el que Dios nos encomendemos a Dios y la Virgen Santísima, que nos ayude a todos los periodistas y a toda Nicaragua. Un fiscal interesante. ¿Qué pueden interpretar ustedes de un fiscal interesante? Nada bueno puedo yo deducir de él. Y eso lo digo yo. Ojo, no lo está diciendo Eduardo Montenegro. Lo digo yo, fiscal interesante. Yo podría interpretar que se trata de un acosador, de un verdugo que está tratando de alguna manera de hacerte temblar de cualquier forma. Te muestra documentos, te dice aquí está tu firma, aquí está este cheque, aquí está esto. Para que sintas que te tiene en sus manos. Fiscal interesante. ¿Sí? Alguien que te golpea la mesa, que te alza la voz y que te hace sentir pequeño o trata de hacerte sentir pequeño. Sin embargo, Eduardo, que llegó hasta el Ministerio Pútrido, dice que estaba en Estados Unidos y cuando se enteró de que lo estaban citando para que llegara a responder por su relación con la Fundación Violeta Barrios, tomó un avión, se regresó porque tiene que dar la cara y no permitir que lo vinculen con algo que sea ilícito porque no ha cometido ningún delito. ¿Usted mantiene su trabajo y el de su medio de comunicación como profesional impecable? Eso lo hemos hecho desde que nacimos en el 97 y vamos a continuar haciendo un periodismo muy responsable, honesto, con valores cristianos, éticos y humanos. En el caso suyo, don Eduardo, usted estuvo fuera del país, no hubo ningún inconveniente para regresar o pretende pues nuevamente volver a salir, ¿no le dijeron si tiene algún tipo de retención migratoria? No, en lo absoluto, pero si yo estaba en Estados Unidos, incluso hasta por un asilo, pues decidimos venir a dar la cara, porque no hemos hecho nada malo y no queremos quedar tachados, ¿me entendés? Que de repente por no asistir a una cita te puedan pasar a imputado. Es que hablar y decir las cosas como son. Duele ver a un colega periodista intimidado, muy cuidadoso en lo que dice, con mucha prudencia, casualmente por lo que pasa dentro de ese interrogatorio y más cuando va sin abogado. Nuestro abrazo para Eduardo y para todo el equipo de Notimat. A la otra que saludó, doña de que la dictadura a Burundi. Pregúnteme dónde está. No lo sé. Pero es otro de esos saludos que a la hora de que va a tomar alguna decisión la ONU, dicen, yo me abstengo. Daniel Ortega me mandó a saludar, dice un día de esto. Mejor me abstengo. Así trabajan
los dictadores. Hoy hubo una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para... ¿qué dice, Benedict? Sí, no, seguramente sí, suena a África. ¿Ah? Si me pregunta a mí, en el mapa mundi no lo sé ubicar en este momento. Pero bueno, a Burundi le mandaron un saludo también por algo que pasó, porque hoy levantaron una bandera, porque se tiraron al lago y pescaron más pescados de lo común, no sé. Cosas absurdas realmente, pero es la manera de la dictadura de mantener una relación que le convenga al momento de sumar o restar votos en los organismos internacionales. Les decía que en la CIDH hubo una sesión sobre Nicaragua y los derechos humanos en el contexto electoral. La doctora Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del CENIT, hizo un resumen de los atropellos y dijo que lo que se busca son dos objetivos con lo que está pasando en Nicaragua en las últimas semanas. Honorable Comisión, la persecución generalizada y las detenciones arbitrarias aquí denunciadas una por una, bajo las leyes represivas que se están aplicando, tienen una doble finalidad. Por un lado, adaptar la narrativa oficial que califica falsamente las protestas sociales de 2018 como golpe de Estado e injerencia externa. Y por otro, destruir con apariencia de legalidad cualquier forma de oposición y participación política, lo que hace por ahora imposible el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, y por consiguiente la realización transparente de un proceso electoral digno y creíble. Georgina Ruiz, que forma parte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que todas las acciones que Ortega ha hecho en el contexto electoral es algo que frustra el deseo de los nicaragüenses de encontrar una salida a la crisis por medio de elecciones que le permitan no votar, sino elegir a quién quieren que esté en el poder. Estas reformas electorales y demás obstáculos impulsados por el Consejo Supremo Electoral no solo constituyen un retroceso en el ejercicio de los derechos políticos de la población, sino que incumplen con las recomendaciones realizadas por la OEA. Todas estas acciones frustran el esfuerzo del pueblo nicaragüense de resolver por la vía electoral, de resolver la crisis por la vía electoral, mecanismo consustancial al ejercicio democrático. Si bien el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos no establece un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos de elegir y ser electo, esto no limita el mandato de esta comisión de analizar las restricciones a los derechos políticos reconocidos en la Convención Americana en su artículo 23, en los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como las obligaciones de fortalecer la democracia derivada de la Carta de la OEA. Es lo que decía Georgina Ruiz del CENIT. Arlet Serrano, que es especialista en temas de derechos humanos, le planteaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que preside la doctora Antonia Urrejola los pasos necesarios para evitar que la dictadura consolide lo que ha decidido establecer, ¿verdad?, como su estructura para mantenerse en el poder. Doña Vilma decía, ¿cierto?, que a veces sentían impotencia, que se sentían arando en el desierto. Yo creo que a veces a la Comisión le pasa lo mismo. A veces a la Comisión nos pasa lo mismo cuando establecemos todos los mecanismos a nuestro alcance y sentimos que la situación no solo no mejora, sino que se agrava, y no lo digo solo respecto a Nicaragua. Y comparto esa impotencia, pero también creo que hay que tener claro que sacar la voz de los sin voz es un rol muy importante siempre, siempre. Y si ustedes han hecho algo permanentemente en toda esta crisis, sacar la voz de los sin voz.
de esas personas que no tienen voz, de esas personas que no tienen contacto, de esas personas que son discriminadas y también de esas personas que tienen miedo, que al igual que ustedes tienen miedo, pero que ustedes han hecho de ese miedo una forma de resistencia. No se le puede exigir a todo el mundo que haga el miedo una forma de resistencia, obviamente, pero ustedes han hecho del miedo una forma de resistencia y sacan la voz de los que no tienen voz, y eso ya es muy importante, porque con ese trabajo permanente que ustedes hacen no solo llaman la atención de quienes estamos en esta audiencia, no solo llaman la atención de los órganos de protección de derechos humanos interamericanos como también de Naciones Unidas, sino que también llaman la atención de la comunidad internacional, y eso es un paso fundamental siempre para recuperar, ¿cierto?, el ejercicio de garantía de los derechos humanos, que la comunidad internacional sepa lo que pasa. Y la única manera de saber es que gente como ustedes pues nos la hagan saber, y por lo tanto entiendo la impotencia, pero no es un tema menor sacar la voz de los sin voz. Palabras de la doctora Antonia Urrejola, animando a los defensores de derechos humanos a que ante esa impotencia que se siente en los organismos locales y en la CIDH también, se convierta en empuje, en fuerza para seguir dando la batalla, y que el miedo, convertir el miedo en resistencia, qué difícil que es eso. Y hablando de Ortega, nada tiene que ver con él. Elton Ortega. Elton fue fiscal y tuvo que salir del país. Y esto no lo estoy inventando yo. Un comunicado del equipo de prensa de Juan Sebastián Chamorro lo compartió ayer Elton. Lo conozco desde chavalo, en el colegio, a Elton. Y ha sido una persona amante del derecho y de la ley. Fue abogado de varios secuestrados políticos. Y en el caso de Juan Sebastián se dispuso a brindar servicios, presentó incluso un recurso de exhibición personal, y después comenzaron las amenazas en su contra y decidió abandonar la defensa, y no solamente la defensa de Juan Sebastián Chamorro, sino que decidió abandonar el país. Yo entiendo a Elton porque cuando estás viendo que hay toda una maquinaria trituradora, ¿verdad? No querés que esa máquina te pase encima. Y es lo que ha pasado con Elton y con varios nicaragüenses, periodistas, defensores de derechos humanos, ciudadanos comunes y corrientes que han decidido salir del país en inmigración. Las filas para sacar pasaportes, para sacar visas, para buscar permisos están incrementándose en las últimas semanas. Es una cosa horrible lo que está pasando en Nicaragua. Y la Fiscalía, es decir, esa institución putrefacta que maneja Ortega y Murillo, que le ordena a la sancionada Ana Julia Guido que invente, que fabrique pruebas, que conecte de manera absurda un documento con otro, que agarre a pedradas las estrellas y las baje, esas cosas. Esa fiscalía conoce a Elton, sabe lo que es capaz y sabe que, como estuvo dentro de la fiscalía, entonces sabe cómo atacar los pocos, los ínfimos, pírricos documentos y argumentos que puedan tener para formar un caso criminal. Entonces, le tocó a Elton salir de Nicaragua. Le mandamos un abrazo a Elton, que sabemos es un profesional del derecho que se corresponde a trabajar con lo que dice la ley. Terrible, ¿no? Parece mentira, pero es lo que está pasando en Nicaragua. Y mientras eso ocurre, Dante Mossi, el presidente del BESIE, volvió a demostrar una vez más que los derechos humanos, las libertades públicas, este señor que tiene en pantalla usted, es el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Este señor volvió a demostrar que le vale un zacatal los derechos humanos, las libertades públicas y
la democracia en los países, porque para él lo más importante son los reales. Para él lo más importante es prestar reales y que le paguen los reales. Le desembolsaron a la dictadura 151,4 millones de dólares, supuestamente para saneamiento del lago de Managua, de la ribera sur del lago de Managua. Póngame la pantalla, por favor, doña Dicker. ¿Cuántos de ustedes creen que va a ser para eso el dinero? Levanten la mano, por favor. ¡Ja! Por favor. Hay que ser serio. Dante Mossi, cada secuestrado político, cada nicaragüense que es víctima de la represión, las víctimas de la represión, las mortales, en algún momento deberían de pesarle a usted, porque no se puede desembolsar dinero a criminales que ocupan esos fondos casualmente para mantenerse en el poder a sangre y fuego. Es una vergüenza. Es una vergüenza que una institución como el BESIE siga financiando represión, persecución política y aplastamiento de derechos. Al margen de eso, ¿cuánto nos está pesando y nos va a pesar la deuda que estos sinvergüenzas que dejaron quebrado el país en 1990, este par de sátrapas, ahora ya con doña Patti al lado, allá en el 90, los 9, todos los que los acompañaban, dejaron el país quebrado, endeudado con más de 12.000 millones de dólares. Hoy esa deuda anda más o menos en esos términos y un poquito más. Deuda interna, deuda privada y deuda pública. Y este señor sigue diciendo que lo más importante para él son los reales. Dice Roger Vargas que la Chayo es la piricularia de Nicaragua. Piricularia, no sé qué significa eso, pero seguramente Roger sí lo sabe. Y por ahí me quedó increíble, ¿no? Cómo los derechos humanos son más importantes para nosotros porque somos seres humanos y nos interesa que el ser humano esté delante de todo, pero para estos organismos no son los reales. Es el billete lo más importante. Eso es lo que pesa. No si respetas la vida, si respetas la libertad, si respetas el marco jurídico. No, eso para nosotros no. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que vos me prestés y que me pagues. Eso es lo más importante para mí. No me interesa todo lo demás. Y si no te puedo pagar, y si no me puedes pagar, bueno, ahí voy a ver con qué me vas a responder. Con algo me vas a responder. Porque de que me pagás, me pagás. Los organismos no se quedan, recuérdense, fueron años, desde 1990 hasta el año 2006. Por eso es que Enrique Bolaños, que en paz descanse, decía, le dejamos la mesa servida al criminal Ortega, porque se había perdonado una gran cantidad de deuda. Nicaragua había salido de la iniciativa de países pobres altamente endeudados. Es decir, a Ortega se le entrega un país caminando increíblemente bien para que, bueno, venga ahora y lo destartale a su gusto y antojo. Pero así vamos. 151,4 millones de dólares, supuestamente para el saneamiento de la ribera sur del lago de Managua. Sí, seguramente que ahí van a invertirlo, entre comillas. Una noticia positiva, antes de ir cerrando, es que se ha retomado el programa de exención de entrevistas para renovar visa de no inmigrante en la Embajada de Estados Unidos en Managua. Acá está el cónsul que nos cuenta los requisitos que se deben de cumplir para que usted obtenga su visa renovada sin necesidad de ir hasta la sede diplomática. Buenos días, soy Christian, el cónsul general de los Estados Unidos acá en Nicaragua. ¿Sabías que puedes ser elegible para renovar tu visa sin hacer una cita para entrevista?
Hemos retomado el servicio de exención de entrevista, a través del cual se puede solicitar la renovación de su visa de no inmigrante, cumpliendo con una serie de requisitos básicos, incluido que tu visa anterior no tenga más de 24 meses de vencimiento. El segundo requisito es que tu visa anterior debe haber sido procesada en nuestra embajada y no puede haber ningún cambio en tus datos biográficos, y que el momento en que tu visa anterior fue procesada debías tener más de 14 años. Te invitamos a que visites nuestro sitio web ustraveldocs.com, donde encontrarás de forma detallada todos los requisitos para calificar a este servicio. Una vez verifiques que cumples con los requisitos, deberás enviar todos los documentos de tu aplicación a través de Cargotrans. Favor tomen en cuenta que las aplicaciones recibidas que no cumplan con los requisitos de nuestro programa no podrán ser procesadas. Esperamos esta información les sea de ayuda en sus procesos. Hasta pronto. El doctor Alfonso Oviedo Reyes está esperándole para resolver su problema migratorio con su equipo en el American Immigration Bureau. 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar. El doctor Reyes y su equipo encuentran soluciones donde los demás no encuentran. Así que marque el teléfono y su problema de migración será resuelto. Joyería Alarcón está en la 10404 West Flagler. Relojes, anillos, pulseras, dijes y todo lo que necesite en joyería lo encuentra en Alarcón. 10404 West Flagler, 305-228-8899. Llama por teléfono, pregunte y lo estarán esperando para brindarle el mejor servicio en joyería en toda la Florida. Pausa comercial y ya regresamos. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya.